Bueno, yo traje hoy un tema que se titula Venciendo la tentación. ¿Cuántos han sido tentados alguna vez en su vida? Todos, ¿verdad? Sí. Todos hemos sido tentados. ¿Pero qué es la tentación? La tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo generalmente o especialmente malo. Cuando uno habla de tentación, siempre el pensamiento es hacer algo indebido o incorrecto, ¿verdad? Aunque hay veces que uno es tentado a hacer cosas buenas, pero generalmente siempre es tentado uno a hacer cosas incorrectas, cosas que no están bien, Entonces, ¿de dónde proviene la tentación? Porque uno dice, bueno, ¿y de dónde? Ya sabemos qué es la tentación, ¿no? Pero ¿de dónde proviene? La tentación proviene de dos factores. Uno es el enemigo grande que tenemos nosotros, que es el diablo, que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y otra proviene también de nosotros mismos, ¿ok? Ahora lo vamos a ver más adelante. Y importante que tengamos claro es que la tentación no proviene de Dios, porque Dios no tienta a sus hijos y a nadie, ¿verdad? Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces ahí vemos también que una manera de ser tentados viene y proviene de nosotros mismos, y también lo vamos a ver más adelante. Y todo cristiano que ha nacido de nuevo es susceptible, todo el mundo, a ser tentado en algún momento de la vida, en cualquier área también de su vida. Puede ser emocional, familiar, laboral, financiero, etcétera, ¿sí? Siempre. Pero si bien el problema no es que seamos tentados, ahí no está el problema, ahí no radica el problema. El problema radica es cómo voy yo o cómo reaccionamos ante esa tentación, ¿verdad? Y hay solo pueden ocurrir dos cosas: o cedemos a esa tentación o nos paramos firmes en lo que somos ahora y seguimos de la mano de Dios. Esas son las únicas dos opciones: o cedemos o decimos, un momento, yo soy un hijo, una hija de Dios, que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva identidad, que camina en amor, poder y autoridad, y te paras y no cedes. Esas son las dos opciones que hay. Entonces, la tentación, todo cristiano que ha nacido de nuevo debe saber cómo vencer la tentación, porque la palabra lo dice, ¿sí? Porque, como te dije, tenemos enemigos, el enemigo que es el diablo y nosotros mismos, ¿verdad? Pero el que más está siempre ahí trabajando alrededor de los cristianos es el enemigo, es Satanás, que siempre está trabajando duro para ver cómo tienta al cristiano y lo hace pecar, porque ese es el trabajo de él. Él no va a tentar a los del mundo, porque ya los tiene. Él va a tentar a nosotros, que un día dijimos no al pecado, dijimos no a lo malo, ahora vamos con Dios, le pertenecemos a Dios, ¿cierto? Y entonces es el trabajo del enemigo. Entonces, debemos tener nosotros claro cómo vencer la tentación. Por la gracia de Dios, nosotros podemos vencer la tentación. ¿Por qué? En 1 Corintios 10:13 nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces viene la tentación, pero hay las tentaciones, no, digamos que hay alguien que diga, no, es que esa tentación es, no, yo no puedo soportarla. O sea, no, la palabra dice que no, que nosotros sí podemos soportar una tentación, ¿verdad? Y que además, mira lo bonito, Dios nos va a dar la salida. O sea, viene el enemigo, nos tienta, o nosotros mismos en nuestra propia concupiscencia, viene la tentación,
pero Dios asimismo está siempre ahí. ¿Para qué? Para darnos la salida a esa tentación. Eso es algo importante y eso es algo que nos garantiza cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando entramos en ese nuevo pacto. Mira todos los privilegios que tenemos de estar en el nuevo pacto, que Dios nos da también la salida juntamente con las tentaciones. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Puede Satanás obligarnos a pecar? No, no puede. Satanás no puede obligarnos a tentar, pero sí puede venir a tentarnos. Eso es importante. Nos puede tentar, pero no nos obliga, ¿verdad? ¿A qué? A pecar. Satanás no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, y eso es importante que lo tengamos claro. ¿Es pecado ser tentado? No, no es pecado. De hecho, vemos en las Escrituras que el Señor Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. ¿Y él era pecador? No, esa es la diferencia, él nunca pecó. Él fue tentado en todo según la semejanza del hombre, pero era sin pecado. Entonces, si Jesús no pecó, ¿por qué fue tentado? Señora, es la pregunta, ¿cierto? Entonces, después de haber vivido aquí en la tierra 30 años, 33 años, Satanás se acercó a él para tentarlo. Y en esa tentación, pues lógicamente fueron 3 veces que lo tentó. Y fue en la parte física, la parte mental, la parte espiritual del hombre, que es lo mismo que nosotros, ¿sí? Jesucristo no era pecador y no podía pecar. ¿Por qué no podía pecar? Él no podía caer, porque Él era la única salvación para la humanidad. Y si Él cedía a la tentación y si Él pecaba, pues en este momento tú y yo no estaríamos viviendo esta nueva vida en Cristo, ¿verdad? En el momento que Él sucumbiera o cediera al pecado, no tendríamos un Salvador. Su tentación ocurrió para probar que Él no podía pecar, que Él no iba a pecar, que no iba a pecar. Entonces es importante que entendamos que la tentación no es pecado, sino que el enemigo le gusta condenar a los cristianos. O sea, él viene, trae la tentación, e inmediatamente, así usted no peque o no ceda, te vas a sentir condenado. Porque ese es el trabajo del enemigo, hacer que nosotros nos sintamos condenados solo con la tentación. Pero ¿qué dice la palabra? Romanos 8:1, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Usted y yo ya estamos en Cristo, y si bien viene la tentación, pues no pasa nada, ¿verdad? No vamos a sentirnos condenados por eso. Él siempre va a hacer, el trabajo de Él es hacernos sentir culpables. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, defendernos contra la tentación? Vamos a ver varios puntos, pero quiero que entendamos la principal es depender siempre de la palabra de Dios. Y hay un ejemplo clarísimo que fue Jesucristo. Jesús, él no discutió con el diablo. Él no se puso a conversar con la tentación. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí acepto esto? ¿Qué tal si acepto los tronos? ¿Qué tal si acepto esto? ¿Qué tal si le digo a las piedras que se conviertan? No, Jesús no se puso a negociar con el enemigo. Él no se puso a negociar con la tentación que en ese momento estaba ahí, ¿sí? La intención del enemigo era tentarlo y hacerlo caer, ¿cierto? Pero él se levantó y simplemente con sabiduría le respondió con la palabra de Dios. Él no se sentó a hacer visita con el enemigo, con la tentación. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay muchas personas que cuando viene la tentación, ¿cierto? En algún momento dado viene la tentación y dudan. Ay, pero ¿qué tal? Eso no, como que no es, eso no es grave. Ay, no, pero sí, no, de verdad que no. Eso es dudar y es darle cabida a la tentación. Si uno sabe que es en el momento, es claro que no está bien. Si a uno le gusta una persona, y voy a irme al extremo, y me encanta esa persona y me encanta estar con esa persona, pues yo no voy a estar sola con esa persona porque ahí estoy dando pie a que entre el enemigo y me empiece a tentar con esa persona. Si a la persona le gusta mucho el dinero,
Acuérdate que no es el malo no es tener dinero, sino es el amor al dinero. Y esas son las debilidades que el enemigo conoce de cada uno de nosotros, porque él conoce las debilidades. Y entonces si esa persona, y viene el enemigo, lo tienta con negocios que no son buenos, que son para ganar negocio, plata rápida, pues sabe uno, de hecho uno sabe que está mal de entrada. Pero hay personas, no, pero pues no importa, o sea, yo me invierto este poquito y después ya me salgo. Eso es darle cabida a la tentación, y eso es abrir puertas. Entonces, por eso es importante ser radicales cuando venga la tentación. Sabemos palabra y es eso. ¿Amén? Amén. Entonces, es hablar con autoridad y decir no. ¿Cuándo entra el pecado? Pues el pecado entra a una persona cuando cede a la tentación. Cuando cede a la tentación. Pero lo hermoso de estar en Jesús es que cuando un cristiano, porque ha pasado y nos ha pasado que pronto cedemos a una tentación, inmediatamente cuando pasa algo, ¿qué pasa? ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Es que esa es la ventaja de ser un hijo de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando hacemos algo y cedemos a algo que no es correcto, pues el Espíritu Santo viene y nos redarguye. ¿Y qué debo hacer en ese momento? Es simplemente reconocer que me equivoqué, reconocer que fallé y debo que apartarme, ¿cierto? Debemos apartarnos, porque eso es lo importante. Y no entrar en condenación, como yo dije hace un momento. Y vemos que sí hay cosas que aún se manifiestan del viejo hombre en las personas, porque eso lo vemos a diario. Pero el que esas cosas a veces se manifiesten no quiere decir que usted no ha nacido de nuevo, y eso lo queremos siempre repetir acá, porque hay personas que dicen, ay, yo hice eso, entonces yo ya no soy hijo de Dios. No, si entran en esa condenación, no, eso no te descalifica de ser hijo de Dios. Tú sigues siendo hijo de Dios, tú ya naciste de nuevo, solo que te equivocaste, hiciste algo, cediste a una tentación, pero como te dije, ya el Espíritu Santo nos redarguye, nos apartamos de eso y seguimos nuestro caminar con Cristo. Amén. Ahora, hay muchos pecados que inclusive la Biblia habla, y hay unos pecados que se evidencian, que yo puse acá como externos, o sea, que se ven. ¿Cuáles son esos? Son el maldecir, el mentir, el robar, la inmoralidad sexual, el estar ebrio, homicidios, etc. Pero también hay otros, ¿cierto?, que a simple vista no se ven, pero que también se manifiestan en la vida de los cristianos. Y también pues en los inconversos, como el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, la codicia, todo eso, el odio. Estos pecados, yo los llamo así, son los pecados secretos que los ojos del hombre no pueden ver. Porque muchas veces uno sin querer se llena de orgullo, uno a veces sin querer se llena de altivez, o de soberbia, y a veces uno como que no lo ve hasta que de pronto un hermano, otra persona, o la misma palabra, o mismo Dios le habla a uno, el Espíritu Santo lo redarguye y le dice a uno, se te está pasando la mano, ojo con esto, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, estos pecados, aunque si bien nosotros no los podemos ver, pues Dios sí los ve, porque Él todo lo ve, Él es omnisciente, ¿verdad? Y tenemos que aprender a triunfar sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo en la cruz, y si Cristo lo hizo en la cruz, usted y yo también lo podemos hacer. Él nos dio la victoria y nosotros también podemos dar la victoria sobre ellos, ¿sí? Y siempre decimos acá, nosotros los cristianos somos objetivo militar. ¿Para quién? Para el enemigo. Él conoce nuestro pasado y por ende conoce nuestras debilidades. Él sabe cuál es tu punto débil. ¿Para qué? Para venir y tentarte. Entonces, si tu debilidad son tus hijos, los papás que tienen a sus hijos sobreprotegidos, que los tienen en una burbuja, que esto, pues ahí el enemigo va a estar trabajando con esa persona. Si su debilidad es tu pareja, los celos, todo eso, ahí va a estar el enemigo también. Entonces él conoce nuestras debilidades y es por el área donde más te va a tentar, ¿sí? Y es por eso que nosotros debemos aprender a vencer la tentación.
¿Por qué los cristianos somos tentados? O los cristianos somos tentados. Número 1, somos tentados cuando le damos la prioridad a las necesidades físicas y dejamos de un lado lo realmente importante, que es lo espiritual. Ahí estamos expuestos a ser tentados. Somos tentados cuando nuestra mirada está puesta en lo terrenal, en lo efímero, en lo pasajero, ¿cierto? En la fama, en el dinero, las riquezas, el conocimiento, entre los hombres, etcétera, y nuestra mirada no está puesta en las cosas de arriba, en lo celestial, en las que son eternas. Y muchas veces ni percibimos que estamos haciendo de estas cosas terrenales un Dios. Pero ¿quién sí se está dando cuenta? El enemigo. Y es ahí donde él viene a tentarnos. Somos tentados cuando no mantenemos una relación íntima con nuestro Padre, cuando no oramos ni velamos. Por eso Jesucristo lo decía en Mateo 26, 41. ¿Sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. La carne es débil. Entonces nosotros, ¿qué decía el Señor? Velen y oren. Velar es estar pendientes, tener discernimiento espiritual para cuando vengan esos dardos del enemigo y estar en constante oración. Eso es lo importante. Esto es una batalla en la cual también, yo digo, chévere, Dios no nos abandona para que lo hagamos en nuestras fuerzas, porque acuérdense que en nuestras fuerzas que nos cansamos, ¿sí? Si peleamos solos, perdemos. No, tenemos a alguien, tenemos a Jesús, nuestro único y suficiente sacerdote, que además, como dije, fue tentado también, Él lo vivió, y si Él lo vivió y Él triunfó, nosotros podemos también triunfar. Hebreos 4:16 dice, por ello, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, ¿qué? Socorro. Si yo estoy siendo tentado en una área, ¿a quién debo ir? A Él, ¿verdad? Él está siempre ahí para nosotros. Él está siempre dispuesto para nosotros. Él no nos va a dejar solo. Él nos da la salida para esa tentación. Somos tentados cuando mi prioridad no es Dios. Cuando mi dependencia es de otras cosas y de otras personas y no del Padre. Aquí somos presa fácil para que el enemigo venga y nos tiente. Cuando mi confianza está puesta en quién, en mi pareja, mi confianza está puesta en mi trabajo, mi confianza está puesta en el dinero, en las cosas que hago, es que yo sí soy un duro, es que yo sí soy esto, es que yo soy aquello, y está malo, no, porque si yo tengo esas habilidades y talentos, pues Dios me las dio, pero la gloria ¿para quién es? Para Dios. No debemos vanagloriarnos de lo que somos, sino darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, somos tentados también cuando le damos esa prioridad a Dios, cuando Él no es cuando le damos ese primer lugar en nuestras vidas. Ahí somos presa fácil para ser tentados. ¿Cómo vencemos la tentación? ¿Cómo vencemos? Exacto. Ok, aquí vamos. Yo saqué 4 punticos. Número 1, cuando vencemos la tentación, cuando entendemos que hemos muerto con Cristo. Como cristianos, usted y yo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas, donde reinaba el pecado, donde reina, ¿cierto? Y fuimos liberados por la muerte de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Entonces, cuando entendemos que así como Jesucristo murió, nosotros también morimos, que así como Jesucristo fue sepultado, nosotros también sepultamos ese viejo hombre, y así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros también resucitamos con Cristo. Cuando nosotros entendemos que ahora le pertenecemos a Cristo, que Él venció el pecado en la cruz, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pues la tentación tampoco.
Y puede venir el enemigo a tentarnos, pero no va a poder, porque yo voy a decirle, diablo mentiroso, te vas fuera en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo de Dios que nació de nuevo, que tengo una nueva identidad y que ahora le pertenezco a Dios, así que te vas fuera en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que va a tener ganas de venir a tentarnos? No. Estamos orando la palabra. Entonces, cuando entendemos eso, podemos nosotros vencer la tentación. Colosenses 1, 12, 13 dice, dando gracias al Padre, cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Todos estábamos en las tinieblas, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo nos rescató, nos sacó, nos libertó, nos dio una nueva vida. Hemos sido librados de ese reino. Ahora, ya no estamos bajo la autoridad del pecado. ¿Y por qué hacemos énfasis aquí? Porque es que hay muchos cristianos que siguen insistiendo que son pecadores y no. Mire lo que dice la palabra, nosotros ya fuimos librados de la autoridad, nosotros, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nosotros ya fuimos libres del pecado. Romanos 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ha sido qué? Justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, o sea, resucitamos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, ¿sí? Y el 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Cómo nos debemos considerar? Muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando entendemos que hemos sido librados del pecado, que el pecado no tiene ningún derecho ya de reinar sobre nosotros, ya no tenemos que obedecer más al pecado. Ya es más difícil que la tentación venga a nosotros. Ese es el primer punto, cuando entendemos eso. Segundo, ¿cómo vencemos el pecado, la tentación? Cuando entendemos que ahora Cristo vive en nosotros, vive en ti y vive en mí. Y si vive en mí, pues es que la tentación no tiene que venir a hacer nada aquí, porque donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Entonces, como dije, la tentación no viene solamente de Satanás, sino también del interior de nosotros, de nuestras propias concupiscencias, como dice la palabra en Santiago 1:14, ¿sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de esa naturaleza carnal, de lo que nosotros éramos antes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo decido hacer algo incorrecto, o sea, ¿quién es responsable cuando se aleja para hacer algo mal? Cuando se da una tentación para practicar el mal, ¿quién es responsable? ¿Dios? ¿El diablo? No, nosotros mismos. Esa es la concupiscencia. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre que murió, que fue sepultado allí, hay cosas que a veces se manifiestan, que el enemigo quiere venir a hacernos entender que aún vive. Ese viejo hombre ya murió, y lo que murió allá no resucita, ya no, el hombre viejo no vuelve a resucitar. Entonces, cuando yo me aparto para hacer algo incorrecto, yo soy el único responsable. Ni es Dios, ni es el diablo. Soy yo. Pero eso la palabra dice, cada uno es tentado, cada uno, dice la palabra, dice aquí. Y es una declaración individual de cada uno de nosotros, de la personalidad de cada ser humano. De la misma manera, con que cada uno de nosotros tenemos huellas digitales diferentes, porque las huellas de cada uno somos diferentes. Así cada uno de nosotros tenemos una naturaleza moral diferente. Todos nosotros tenemos nuestras propias
idiosincrasias, nuestras propias excentricidades, todos tenemos algo poco diferente que nos hace, perdone la redundancia, o nos distingue de los demás. Janet es diferente a Paola, Néstor es diferente a Nancy, todos somos diferentes, porque Dios nos hizo así, diferentes, tanto físico como interiormente, cada uno somos diferentes. Entonces, asimismo, como somos diferentes, también somos tentados a ser, también tentados en nuestras propias concupiscencias. Entonces, algunas personas son tentados a beber en exceso, otras son tentadas, ¿cierto?, a comer demasiado, otras son tentadas a tener relaciones sexuales, a la fornicación, a la pornografía, a muchas cosas que es lo que el mundo vende en este tiempo. Siempre va a ser así. Y todas esas cosas, o sea, se miran, pero luego el hombre ya viejo no murió. Claro, ese murió allá. Pero como dije, hay cosas que a veces se manifiestan. Ya hay cosas que uno nunca más volvió a hacer del viejo hombre, pero hay cosas que aún a veces se manifiestan y están ahí y que nos tientan para nosotros llevarnos al pecado, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener ese dominio propio, porque ¿a dónde vienen las tentaciones? A la mente. ¿Y qué debo hacer cuando venga una tentación a la mente? Desecharlo y llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque cuando viene el pensamiento, nosotros sabemos cuándo viene de Dios y cuándo no viene. O sea, si viene una tentación, uno dice, ay, sí, es que viene de Dios. No, esa no viene de Dios, olvídese. Ay, es que tan bonita la muchacha. No, esa no. Oh, ese hombre de Dios. No, eso no viene del Señor. ¿Sí es? Entonces, ahí aquí donde nosotros debemos desechar y llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Y entender ya que ese viejo hombre ya no está más en mí, ya no está. Ahora el que vive en mí es Cristo. Gálatas 2:20 es un versículo que nos lo debemos saber de memoria. Con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues la tentación no debe venir, no debería. Es que no debería ni siquiera estar la tentación en nosotros, porque Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahora somos uno con Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Estamos completos con Cristo. Estamos escondidos en Cristo. O sea, ahora todo es en Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, que ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí, pues ya es más difícil que la tentación venga a nuestras vidas, cuando entendemos eso. 3. Podemos vencer la tentación cuando nos armamos de la palabra de Dios y de la oración. Pero la oración es, nosotros oramos y oramos la palabra, o sea que la palabra, ¿y quién es la palabra? Dios, Jesús, ¿cierto? Entonces Él nos ha dado un arma poderosa, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios 6 se explica todo lo que es la armadura de Cristo. Y hay 5 elementos que es de defensa. ¿Y cuál es la única que es para pelear? La palabra. La palabra. Esta es la espada. La espada es la palabra de Dios. Con esta es que nosotros vamos contra toda pelea, batalla, lo que sea que esté sucediendo. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, Él usó esta arma para vencer a Satanás. Él la usó 3 veces. Él oró la palabra. El Señor Jesús usó exactamente el versículo correcto para cada uno de las tentaciones que el enemigo le envió, ¿sí? Cuando Satanás intentó hacer que Jesús le adorara ofreciéndole todos los reinos del mundo, Jesús no le citó el Salmo 23. Es un salmo hermoso, pero ese no era el arma para ese momento. ¿O sí? No. ¿Cierto? Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¿Sí?
Entonces debemos usar los versículos correctos cuando estemos en una tentación, en la que sea. El Señor venció a Satanás porque sabía, la palabra. Él la conocía y Él la usó. ¿Ves lo importante que es leer la palabra? Lo importante que es memorizar versículos. Porque a la medida que nosotros sepamos las Escrituras, tenemos un arma poderosa para defendernos contra cualquier artimaña del enemigo. Por eso es importante nosotros conocer versículos, y yo traje algunos que se los voy a dictar para que los tengan ahí, porque son claves en la vida del cristiano. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad. Cuando tú sabes la verdad acerca del pecado, de Satanás y de la tentación, puedes ser librado de todo poder. O sea, la verdad nos hace libre, y la verdad es Cristo. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira que todos estos son versículos que tú puedes orar con ellos. Gracias, Señor, porque el pecado ya no hace parte de mi nueva identidad, y ya no se enseñorea de mí, pues tú me hiciste libre de la ley, del pecado y de la muerte. Tú oras la palabra. Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aprende a resistir a Satanás. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, con la victoria que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Esa es una forma de resistir al enemigo. Él está vencido. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire este versículo, mayor es el que está en nosotros. Cuando venga una dificultad, una tentación, usted le dice a Satanás, te vas fuera, porque el que está en mí es mayor que usted que está en el mundo. Y estás orando la palabra, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿De dónde viene el temor? Del enemigo. El temor no viene de Dios, así que no, en la vida del cristiano no debemos aceptar el temor. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, ese versículo hasta los inconversos lo recitan. Y yo pregunto, ¿ese versículo que un inconverso lo recita, sí dará resultado? ¿Ustedes qué creen? Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Por qué creen que sí? No, porque no ha nacido de nuevo. Él no está en Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Ustedes y yo. Los inconversos no están en Cristo. Entonces, mira la ventaja. Digo yo, la ventaja de ser un hijo de Dios, todas las promesas que tenemos en Cristo, que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. ¿Sí ves? Y hay mucha gente que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo los veo y digo, bueno, pues Señor, en su infinita misericordia, porque son versículos para los que han nacido de nuevo, o como dice Ana, en fe, exactamente. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en Él. No nos fortalezcamos en nosotros, sino nos fortalecemos en Él. En el poder de la fuerza de ¿quién? De Él, no en la de nosotros, porque nosotros nos cansamos y nos desgastamos. Romanos 8:31. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede venir a hacernos daño? Nadie. Si Dios está por nosotros, ¿quién nos puede venir a tentar? Nadie, ni nadie. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados aquí? Todos ustedes y yo somos llamados. Ya, esos son los versículos que quería para que ustedes los anoten, los estudien, cojan la Biblia, los leen, los oran, y son versículos y se apropien de ellos. Amén. Otra manera de vencer la tentación es cuando sujetamos la carne. Para vencer la tentación no debes hacer caso a los deseos
de la carne. Romanos 13, 14, Pablo decía que sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias, y lo vamos a leer, que nos llevan a ese tipo de tentaciones. Y vamos a ver algunas. ¿Qué nos lleva a las tentaciones? ¿Y qué debemos hacer para no entrar en eso? Evite amigos y personas que no te edifiquen. Mire, hay personas que no edifican, sino que por el contrario influyen para que haga cosas pecaminosas. Aprende a decir no. Pero es que están queridos, es que son mis compañeros de trabajo tan bonitos todos, y ellos se van a rumbear los viernes, y entonces si toman trago, yo creo que un viernes que yo vaya no pasa nada, ¿sí o no? O sea, si no me edifica, como dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si no te conviene, si no te edifica, pues no vaya. Si tú crees que eso va a ser ocasión o piedra de tropiezo para que tú caigas, pues no vayas. No cedas a esa tentación, ¿sí? Evita esas cosas. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. O sea, no vayas, ¿sí? La tentación siempre va a estar ahí. Tú decides si la coges o la desechas. Va a estar ahí. Es tu decisión. Nadie va a decidir por ti. El entorno donde nos movemos es muy importante. Por eso nosotros tenemos que estar fortalecidos en el poder del Señor. Porque todos nos estamos aquí chévere los domingos, que todos estamos como cristianos y nos conocemos y hablamos el mismo idioma. Pero que cuando uno está en el trabajo, hay personas que les toca en esas obras, en el trabajo como de ingenieros, con los maestros, que eso es grosería por acá, grosería por allá, chisme por acá, Esos son momentos, entornos que son difíciles, y que ahí es donde uno realmente va a saber quién soy en Cristo Jesús. O me dejo contaminar con ellos, por ellos, o yo los contamino con lo que yo soy. Es importante tener eso claro, ¿sí? En las oficinas, en los trabajos donde estamos, siempre van a estar ahí situaciones difíciles, que es donde yo debo tener ese dominio propio, que es un carácter del Espíritu Santo, el dominio propio para decir no a estas cosas, ¿sí? Entonces, importante las personas que te rodean, las personas con que andan. Si tus amigos tienen los mismos valores que tú, pues te vas a librar de muchas tentaciones, porque si tus amigos hablan el mismo idioma y caminan en el mismo, aman a Dios, pues vas a estar en lo mismo. Pero ¿qué hay cuando no? Porque no siempre está uno rodeado de personas cristianas, ¿sí? Proverbios 13:20 dice, el que está andando con personas sabias se hará sabio. Si yo ando con personas que me edifican, que me aconsejan bien, pues yo aprendo de ellas y camino bien. Pero si yo ando con personas que fresco, relajado, eso no pasa nada, hágale eso un fin de semana y ya. Pues, ¿qué? Ahora hay personas que a toda hora, que son personas a veces tóxicas, y que uno a veces quisiera ayudarlas, y uno va y trata de hablar con ellas, y todo. Hay personas que se viven quejando a toda hora, todo es malo, todo es negativo, y uno va con ese amor, y no, eso, wow. Llega un momento en que ya se vuelve uno carga, entonces ya como que uno dice, no, esta persona definitivamente no me edifica. Siga orando en secreto por ella, porque uno no puede soltarla, pero aléjate, porque vas a hacer resultar tú lo mismo, quejándote, viendo todo gris, todo negro, porque ese es el tema, ¿sí? Eso nos lleva a la tentación de ser como esas personas. Entonces simplemente aléjate de esas personas, ¿sí? Y sigue orando. Lo mejor que uno puede hacer es orar por ellas en lo secreto, ¿sí? Porque si no terminas tú como ellas. Entonces yo pregunto, ¿las personas con las que te relacionas te edifican, te aportan cosas positivas? No, solamente pregunto para que lo tengamos ahí, ¿sí? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Te aconsejan bien o te dicen cosas que no están conforme al propósito de Dios? ¿La persona con la que tienes una relación es cristiana? Porque si no, estás en yugo desigual, porque eso dice la palabra. Tú no puedes estar andando siendo nacido de nuevo en una relación con una persona del mundo, porque es más fácil que te vayas para el mundo que tú traigas la persona a Cristo,
Pues no es imposible, pero es más fácil. Y ahí cesa la tentación de que esa persona te arrastre a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque esa persona no viene a la iglesia y entonces, ay, pero tú vives metido allá en la iglesia el domingo, qué pereza, el jueves, el miércoles, el martes, y te empiezan precisamente a hacer ese tipo de comentarios y todo te empieza a sonar, oiga, sí, verdad, se tiene razón, yo estoy el domingo, yo voy a la iglesia. El martes o el miércoles yo voy al estudio y el viernes intercesión. Uy, sí, ya mucho tiempo en la iglesia. No, eso tiene razón. Yo voy a dejar de ir porque es que yo ya me estoy volviendo religioso. ¿Sí o no? Porque esos son los dardos que el enemigo usa a las otras personas para eso. Y es ahí donde nosotros no podemos dejarnos tentar. Entonces, si esas personas no te edifican, si esa persona realmente con la que tú andas no tiene los mismos valores, no viene a la iglesia, no se reúne, no se congrega, pues no te conviene. Estás en yugo desigual. Así de sencillo, eso dice la palabra. No te juntes con esas personas, con las personas que las cosas malas te hacen parecer que fueran buenas. Bien lo decía el Señor, que algún día iban a decir que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Es importante eso, evita esas personas que no te edifican. 2, ten cuidado con lo que ves. Con lo que ves. Ver imágenes provocativas alimentan los malos deseos. Jesús confirmó la conexión que hay entre ver y desear. Y dijo, todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido ¿qué? Adulterio. ¿Dónde? Aquí. O sea, acuérdate que todo viene aquí. Si viene el pensamiento acá, deséchelo. No deje que haga nido. Deséchelo. Sácalo. Sácalo de ahí porque no. Bien lo decía él, sí, ese ojo, y hablaba en ese sentido figurado. Si ese ojo derecho tuyo está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti. Ahora, no quiere decir que te saques el ojo, eso no es literal, ¿no? Lo que está es, resiste a la tentación. Hay que actuar con esa decisión y dejar de ver esas cosas que te están contaminando, Si hay personas que tienen problemas de pornografía, pues no vea películas o novelas que tengan escenas eróticas, porque eso te lleva a volver a eso. Entonces hay que tener cuidado con lo que ves. También tenga cuidado con lo que escuchas. ¿Qué escuchas? ¿Qué música estás escuchando todo el tiempo? Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo de pronto que uno prenda el radio y una canción ya, pero todo el tiempo, ¿qué es lo que tú escuchas? Vallenatos, rock, metal, música de despecho, o sea, que te lleva a la depresión, todo el tiempo escuchando esa música, pues no te va a llevar a nada bueno, ¿sí? Hay música cristiana de todos los ritmos muy bonita. Hay salsa, hay merengue, hay, bueno, no sé, yo no escucho muchas de esas, pero hay música que te edifique. Porque cuando uno está escuchando la música cristiana, ¿qué está escuchando? Palabra, la palabra de Dios, porque los mensajes o la letra de la música cristiana es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Es importante tener claro y entender eso. Si uno escucha música y no le da paz, esa música del mundo, yo les confieso, yo de vez en cuando vamos de paseo nos escuchamos una que otra música del mundo. Ahora, eso yo no me voy a condenar por eso, pero constantemente que yo escucho en mi carro todo el tiempo es música cristiana, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces es importante que escuchamos. Cuida tu manera de pensar. Una mente limpia es de gran precio. No puedes tener una mente limpia si lees revistas, si ves novelas indecentes o miras películas que son indebidas. Nosotros debemos mantener una mente limpia. ¿Por qué? Para no darle cabida a la tentación. No permita pensamientos pecaminosos. Una sugerencia es, ore, apenas vengan pensamientos que usted vea que no es, ore la palabra. Lleve cautivo, como le dije hace un momento, a la obediencia de Cristo y piense, como dice en Filipenses 4:8, en lo justo, en lo bueno, en lo amable, en todo lo que es bueno para nosotros, en lo que realmente nos edifica, nos instruye, ¿sí?
lo que realmente habla la palabra y no cosas vanas, cosas que nos sacan del propósito de Dios. Llena tu mente, con la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice la palabra. Otro punto es: conoce tus debilidades o flaquezas. Como les dije antes, uno conoce en qué es débil, ¿sí o no? Entonces debemos nosotros tener claro en qué soy débil, porque cuando yo sé en qué soy débil, yo puedo resistir a la tentación. Entonces yo les pongo el ejemplo. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. O si yo sé un ejemplo, yo no soy cristiano, estoy hablando inconversos, y yo sé que a Paola le da mal genio que yo le hable, qué sé yo, no sé, de que yo le diga que para qué va a rumbear o que para qué cosas, o sea, esa es su debilidad, porque su debilidad es la rumba, ¿sí o no? Y entonces, si yo voy, esa es la debilidad de ella. El enemigo sabe. Entonces el enemigo va a atacar por ese lado. Entonces cuando yo reconozco que yo soy débil en cierta área, pues yo me posiciono en lo que soy, voy a la palabra y miro qué versículos yo debo saber para enfrentar cada vez que el enemigo quiere venir a traer un pensamiento que me quiera llevar a la tentación y la tentación al pecado. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender cuál es mi debilidad, cuál es mi flaqueza. ¿Para qué? Para evitar precisamente que el enemigo venga y nos llene de tentaciones, ¿sí? Ustedes se acuerdan de la historia de José, ¿cierto? El hijo de Jacob, que cuando los hermanos lo vendieron y todo lo que le pasó al pobre José, y luego lo llevaron allá a la casa del faraón, y la esposa lo quiso seducir. O sea, él no se puso a negociar con la esposa del faraón. Venga, sí, pero un poquito, pero más ratico, o no, mañana venga, y entonces esto. ¿Qué hizo él? Huye. ¿Qué dice la palabra de la tentación? Huye. José no se puso a mí, claro, era pues una buena, hablándolo, o sea, la esposa del faraón, o sea, claro, iba a tener ahí pues la esposa del lado de él, poder, todo, pero él no se puso a negociar con ella, él no se puso a hablar con ella, ni a hacerle visita, él simplemente dice que salió corriendo. ¿Y qué dijo José? ¿Podré yo pecar contra Dios? ¿Eso fue lo que dijo José? No. Y él dice que en su carrera él dejó hasta la camisa, salió casi medio desnudo, pero él huyó de la tentación. Así debemos ser todos nosotros, huir de esa tentación, cualquier cosa que quiera venir a nuestra mente, a nuestros pensamientos. No debemos estar haciéndole visita a la tentación. Y cuando venga esa tentación, echémoslo fuera. Y si en algún momento caes, tranquilo, no te condenes, ¿sí? Dios está ahí. Abogado tenemos ¿en dónde? En el cielo, a Cristo Jesús. Simplemente tengamos la capacidad, ¿cierto? Y la humildad de decir: me equivoqué, cedí en esto, no está correcto Dios, o yo aquí me arrepiento, Señor, y vamos para adelante. Pero no te sientas condenado por eso. Salmos 25:15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Él siempre está ahí, dispuesto para nosotros. Busquemos al Señor, que nos va a librar de todas estas cosas. Nos va a dar la salida a la tentación. Tenemos que tener victoria con la tentación. Y qué hermoso es, termino con este versículo que dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Santiago 1:12. Hermosa esa palabra. Bienaventurado, dichoso el hombre que soporta la tentación. Mis hermanos, nosotros, si Cristo pudo, nosotros también lo podemos hacer. Estamos en un mundo donde todo el tiempo nos está siendo bombardeado a nosotros, a los jóvenes, a todo el mundo, por cosas para tentarnos y hacernos caer. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hemos entendido una vez más, Señor, que tú, Cristo Jesús, nos diste la victoria en la cruz, Señor. Que ya no somos esclavos del pecado ni de la tentación, Señor. Gracias porque tú nos hiciste libre en la cruz del Calvario. Gracias porque la obra redentora, Señor, fue completa, perfecta y suficiente, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Padre Santo, entendemos que nosotros también morimos juntamente con Cristo Jesús y resucitamos juntamente con Él. Ahora tenemos una vida eterna, Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, la tentación no viene a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque entendemos que ahora ya no vivimos nosotros, sino que ahora eres tú, Cristo Jesús, quien vive en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar. Tú siempre nos sostienes con la diestra de tu justicia, Señor. Tú siempre estás ahí para nosotros, Señor, para socorrernos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros, tus hijos, Señor. Hoy yo te doy gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy nos vamos con este mensaje diciéndole no a la tentación, no, Padre Santo, porque ahora Cristo vive en nosotros, Señor, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.